Muy buenos días, queridos todos. Bien, en esta ocasión estamos a las espaldas del mar que da a Tiana y a Badalona y a este pueblo tan bonito que tenéis aquí a mi derecha, Tiana. Y vamos a leer Mateo capítulo 6 y versículo 33, que es el texto que nos toca en esta ocasión. Dice el Señor Jesucristo aquí: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Bien, vamos a comenzar la sexta razón acerca de este tema monográfico que hemos iniciado ya hace unas semanas, titulado Las preocupaciones desmesuradas. A la luz de lo que acabamos de leer en este versículo 33, en este vídeo veremos que las preocupaciones desmesuradas no tienen en cuenta para nada el orden de prioridades en la vida del creyente. Si os habéis fijado, hemos leído: mas buscad primeramente. No nos olvidemos, primeramente. Por lo tanto, aquí hay un orden de prioridades que establece el Señor Jesucristo. Como siempre, el viento es el peor enemigo, y voy a cerrar la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de este orden de prioridades. El primer ejemplo lo tenemos en Malaquías capítulo 3 y versículo 10. El pueblo de Israel, en la sociedad de Malaquías, era un pueblo ingrato, era un pueblo que había dejado de cumplir con sus obligaciones, que no había dado los diezmos al Señor y un montón más de cosas negativas. Claro, y Dios, como hace siempre, como hizo también en los tiempos de Ageo, pues actúa a la contra y deja de bendecirlos. Y leemos en este capítulo 3 y versículo 10. Es Dios que le está hablando al pueblo y que le dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Orden de prioridades. Dios los desafía, Dios los reta y les dice: mirad, vamos a hacer un pacto. Vosotros darme lo que me corresponde. Cuando vosotros me traigáis lo que me corresponde, yo voy a abrir las ventanas de la bendición de los cielos y os voy a llenar hasta que sobreabunde. Pero claro, tenían que comenzar ellos. Orden de prioridades. Otra porción en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la persona del Señor Jesús. Aquí hay dos que de alguna manera querían seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús habla, y leemos en Lucas capítulo 9. Y le dijo a otro: sígueme. Le hizo una invitación. Él le responde: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Primero. Y el Señor no quiere ser plato de segunda mesa. Lo primero es Él y lo segundo son el resto de cosas. Sea el padre, sea la madre, sea lo que sea. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Bien, no sabemos a ciencia cierta si es que el hombre tenía a su padre en su casa, un hombre ya mayor, como hemos llegado a ser muchos de nosotros, y no le quedaban demasiados años de vida y él le quería dar una sepultura digna, una sepultura de un hijo agradecido, lo cual no está mal. No sabemos si se refería a eso o se refería a que mira por dónde, cuando el Señor le hace la invitación, acababa de morir su padre y tenía que enterrarlo. Sea lo que sea, da lo mismo, el Señor Jesús dice que aunque esto está bien, primero es Él. Orden de prioridades. Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Una frase un tanto enigmática, ¿verdad que sí? Pero claro, los que somos creyentes y conocemos la Escritura sabemos a lo que se refería el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol San Pablo escribe a los Efesios y les recuerda lo que eran antes de conocer al Señor, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estos eran los muertos, muertos vivientes, pero muertos para con Dios, ¿verdad que sí? Y el Señor dice: no, hombre, no. Tú deja que los muertos entierren a sus muertos. La gente de la calle, del mundo, que no me ha conocido, que están muertos en delitos y pecados, que entierren a tu padre, que está muerto. Bien, no hay más revelación para saber determinar hasta el límite a lo que se estaba refiriendo aquí el Señor. Pero luego le añade: pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto ha de ser lo primero. Orden de prioridades. Segundo caso. Entonces también el Señor le dijo a otro. Entonces también otro le dijo al Señor: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Acaso es malo, antes de tomar una decisión por el Señor, despedirse de la familia más cercana? ¿Qué va a ser malo? Pero si Dios manda que hagamos estas cosas. Pero claro, el problema era que el Señor quedaba en un segundo lugar y los de su casa quedaban en un primer lugar. Aquí estaba lo malo. Y el Señor, que ve la intención, sentencia: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para seguirme, es apto para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, aunque no está mal que te despidas de los de tu casa, lo primero soy yo. No olvidemos, queridos hermanos, que estamos abordando este tema del orden de prioridades, según Mateo 6:33 que hemos leído, de donde hemos arrancado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego viene lo siguiente, pero primero las cosas de Dios. Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. Dice la Escritura que el Señor Jesús andaba por el mar y vio a dos hermanos que estaban echando las redes, que estaban con su padre, con Zebedeo, y les hizo la invitación y les dijo: seguidme, seguidme. Y dice Mateo, capítulo 4, que dejando al instante la barca y también a su padre les siguieron. Estos hicieron lo que tenían que hacer. Ante la invitación del Señor, todo lo demás ha de quedar en un segundo orden. Dejando la barca, dejando su sustento, dejando el trabajo e incluso dejando a su padre, le siguieron. Otro ejemplo de otro apóstol, Leví, Mateo, el recaudador de tributos, odiado por todos los israelitas más recalcitrantes, le vuelve a hacer la invitación como a los demás el Señor, y dice Mateo capítulo 9, que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pero es que en este caso de Mateo, no contento con dejarlo todo y seguirle, a continuación convocó a todos sus compañeros de trabajo, publicanos como él, y le hizo una gran fiesta al Señor, que además pagó de su bolsillo para celebrarlo. Esta es la pauta que tenemos que seguir. Y finalmente, por
porque en algún momento hemos de dejar poner ejemplos, tenemos que Salomón, el cual cometió muchos errores, pero a este respecto también nos fue un ejemplo a seguir. Dice el segundo libro de Crónicas que terminó pues Salomón la casa de Jehová, es decir, el templo, y después que terminó el templo, terminó su casa y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en el templo, y luego en segundo lugar en su propia casa, fue prosperado por el Señor. Orden de prioridades, claro que sí, hombre. Lo primero que hizo fue atender la casa de Dios y en segundo lugar su propia casa. Orden de prioridades. Volviendo a nuestro versículo de Mateo, capítulo 6 y versículo 33, donde hemos leído: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Digo que además de todo lo que ya hemos visto, notemos que Cristo aquí no se compromete a darnos todos nuestros caprichos y también toda clase de lujos que le pidamos. No, esto no lo dice este versículo. El Señor Jesús aquí nos está hablando de todas las cosas que necesitemos. Lo habrá dicho en el versículo anterior, versículo 32. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, aquellos que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y como lo sabe, os las va a conceder, os las va a conceder. Igualmente, queridos hermanos, hemos de decir que esta promesa que hace el Señor aquí, primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego Dios os dará el resto de cosas, esta promesa está condicionada por el mandato de la primera parte del versículo. La primera parte: buscad el reino de Dios primeramente, y luego el que se nos concederán todas las cosas que necesitemos está condicionado a lo primero. El reino de Dios, dice, y su justicia. Bien, acerca de esta expresión, su justicia, decir que aquí el Señor no está pensando en la justicia que Él nos imputó cuando nos salvó. Romanos capítulo 3 dirá que fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, cuando Él habla aquí de su justicia, no está pensando en este tipo de justicia, ¿verdad?, sino más bien en vivir nosotros una vida justa, como creyentes, como hijos de Dios, una vida justa que se asemeje lo más posible a la vida de Jesucristo. Y mirad qué advertencia les hace el Señor a ellos. En el capítulo 5 de Mateo les habrá dicho: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, lo tenéis muy mal, ¿eh? No podréis entrar en el reino de los cielos. Ellos tenían una justicia legalista, una justicia, la del cumplimiento. Como tantas veces he dicho yo, cumplo y miento. Esta era la justicia de ellos. Y pensaban que con esto ya habían cumplido. Y el Señor, que lo conocía todo, dice: no, hombre, no, por favor. Como vuestra justicia no sea de un nivel más alto y más puro que la de ellos, de la misma manera que ellos, si siguen por este camino, no van a entrar en el reino de los cielos, vosotros tampoco entraréis en el reino de los cielos. Con todo, ya que el Señor está apuntando muy alto, y uno cuando lee estas cosas casi se asusta y dice: ay, Señor, pues desde el punto de vista que tú presentas las cosas, yo no sé quién va a poder ser salvo. Vamos a puntualizar las cosas. Con todo, esa vida plena a la que los creyentes somos llamados
no se alcanza de una manera total aquí en la tierra. Y hasta que no estemos en el cielo en un estado de perfección, no la podremos alcanzar. Fijaos el apóstol San Pablo, que ha sido el apóstol más grande que ha existido. Lo que él dice ya muy al final de su vida, acerca de su propia vida. Dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, yo mismo no pretendo ser perfecto, pero no por eso me desanimo, sino que prosigo a la meta, prosigo pidiéndole al Señor cada día nuevas fuerzas. Por lo tanto, la justicia en el sentido pleno, hasta que no estemos en el cielo, no la podremos alcanzar, pero sí una vida que responda a los principios de la justicia que Dios nos ha dado como hijos suyos, que es distinto. Acerca de todas estas cosas que dice que nos van a ser añadidas, decir que por supuesto se está refiriendo a las cosas que sean necesarias, que no nos va a dar medio mundo, que no nos va a dar vivir, por ejemplo, en lugares como estos. Mirad, qué maravilla de casas, con el mar, con los barcos. ¡Buah! Vivir aquí, esto es de multimillonarios. No, el Señor, cuando dice de que todo nos va a ser añadido, no está refiriendo que tengamos que vivir todos aquí, ni mucho menos. Algunos podrán vivir, pero no todos, por supuesto. Esta promesa del Señor aquí, entre otros lugares, tiene su cumplimiento en 1 Timoteo 4:8, que vamos a ver ahora. Mira lo que le dice el apóstol a Timoteo. Le dice: mira, Timoteo, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Claro, he cortado el argumento. Él ha estado hablando del cuerpo físico, y ha dicho que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero cuidado, tampoco nos vayamos al otro extremo. No dice que sea inútil, no dice que hacer footing o hacer un poco de gimnasia para mantenernos en forma sea pecado. Solo que dice que aprovecha para poco, no para nada, sino para poco. Y luego, por vía de contraste, dice: sin embargo, la piedad, la vida cercana a Dios, esta sí que tiene promesa. Esta tiene promesa en el presente y en la vida eterna. El ejercicio no, naturalmente. El ejercicio servirá para tener quizá un poco mejor de salud y tener unos cuerpos más presentables, pero para nada más. Son cosas que quedan aquí, ¿verdad que sí? Al mismo tiempo que Dios da mucho más de lo que nosotros podamos pensar, sí. No pensemos que Dios es un Dios rácano, que Dios es un Dios egoísta, que Dios es un Dios que todo lo quiere para Él, la gloria, el honor, el tributo, y a nosotros nos tiene como unos pedigüeños, como unos pordioseros, ni mucho menos, ni mucho menos. Mirad cómo lo dice el apóstol, Efesios capítulo 3. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Y cómo las hará? ¿Llegando justamente al mínimo? Las hará mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más de lo que seamos capaces de imaginar. Dios va a hacer todas las cosas en nosotros. Y luego en Filipenses, y ya con esto iremos terminando, Dios les dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y vuelvo a lo mismo de antes. Hemos de interpretar las Escrituras en su debido contexto. Cuando dice todo lo que os falta, no quiere decir que nos tenga que dar medio el mundo. Como he dicho antes, todo esto para nosotros no. Lo que nos falta. Los caprichos son otras cosas, pero todo lo que nos falta Dios lo suplirá. Y esto lo hará conforme a su riqueza. Bien, queridos hermanos, las preocupaciones desmesuradas no tienen en cuenta el orden de prioridades en la vida del creyente. Cuando nosotros nos dejamos embargar y engañar por estas preocupaciones desmesuradas porque pensamos que tenemos derecho a ellas, estas no tienen lugar en este orden de prioridades que hemos de establecer, donde Dios ha de ser lo primero y el resto de cosas lo segundo. No tienen
cabida ahí. Y ahora ya voy a pedir a mi hermana Noemí, la que me acompaña muchas veces, no siempre, pero muchas veces, a conectar y desconectar esto, que ella termine en oración. Ya dije en otro vídeo que ella ya lleva muchos años de creyente, desde que era una niña. He estado mirándolo en mi despacho y ella lleva ya casi 35 años. En pocos meses hará 35 años que ella le dio el primer lugar al Señor y estableció en su vida el debido orden de prioridades. Pues bien, Noemí, yo te voy a dar la pinza y te voy a pedir, por favor, que termines al Señor en oración. Ven aquí, ven aquí. Ven, uy, qué mal está esto. Ay, es como una hija para mí. A ver si me caigo. Uy, vigila. No, mi mujer se pone a temblar. Ay, mi mujer dice, ves siempre acompañado. Ora, por favor, ora. Señor, pues te pedimos, Señor, que nosotros, que con el paso de los tiempos, muchas veces nos olvidamos que tú eres el primero en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que sigamos hacia adelante, Señor, mirando hacia el cielo, porque tú estás aquí con nosotros. Te damos las gracias porque no nos abandonas, porque siempre nos das lo que necesitamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. ¿Quieres apagar, por favor?